En este video vamos a analizar los principales índices, los principales ETF, commodities. Así que vamos a empezar por el Standard Poor's. Lo que estamos viendo desde el miércoles. Bueno, el miércoles vimos una primer señal de debilidad al alza, de un movimiento que viene bastante alcista, ya desde hace 4 o 5 semanas. Y las dos señales que tenemos de debilidad en la tendencia, yo creo que se dan el jueves y el viernes, ¿no? En realidad el miércoles, con la sombra larga que se da en la parte superior de la vela, es la primera que nos marca que hay una debilidad en los compradores. El día jueves es donde vimos que una vela blanca con menos volumen, eso nos puede indicar que está faltando fuerza compradora y vimos un viernes bajista. Esto es desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de la macro y de los índices, lo que estamos viendo es, como ya lo mencionamos en el otro video, es un mercado que empieza a asumir la posibilidad de que la Fed sea un poco más agresiva en lo que es la tasa de interés de lo que venía priceando, ¿no? Es un cambio relativo de las expectativas. Lo único que hubo de parte de la Fed estos días fue que se pudieron ver las minutas del miércoles. O sea, las minutas que se vieron el miércoles son las minutas que ya se hablaron en su momento cuando se subieron las tasas, se hicieron públicas y lo que se hace es, bueno, el mercado lo interpretó primero como una señal alcista, como que la Fed estaba siendo más dovish y luego vimos una baja intradiaria en el mercado. O sea, vimos un retroceso en ese movimiento alcista. Con lo cual, el mercado terminó cerrando al alza, pero tuvimos un jueves y un viernes que terminó cerrando a la baja. En el Dow Jones estamos viendo algo muy parecido, la figura es muy parecida, una tendencia al alza que empieza a perder momentum con la baja del volumen y un viernes bajista. El Nasdaq tiene un movimiento un poco más pronunciado que el resto de los índices, porque bueno, tiene en comparación contra lo que es el Standard Poor's es un poco más, es más volatilidad tiene. Entonces, los movimientos bajistas suelen pegarle un poco más al Nasdaq, como los movimientos alcistas, ¿no? En el caso del Nasdaq, la señal la vimos un día antes, el martes, empezaba a mostrar alguna señal de de incertidumbre, digamos, en la tendencia con este doji. Tuvimos dos dojis, una tercera vela que también era una vela débil de alcista y un viernes bajista sin mayores notas. En el Russell es el que primero nos venía marcando esta baja, ¿no? De los índices ya en el año pasado y vemos lo mismo. Un martes, arranca el martes, digamos, la duda en el Russell, el miércoles fue bajista, a diferencia de los otros índices, y es el que mejor nos está marcando, me parece, el ritmo de la economía en general en Estados Unidos. Luego vamos a pasar directamente a los commodities y después vemos algún índice más. El petróleo está aguantando en la zona de 90, actualmente está en 90, había llegado a 86, 85, 50, donde habíamos mencionado que podía haber un soporte. Por ahora la tendencia es bajista, con los miedos o el peligro de recesión y las últimas noticias en China de la desaceleración de la actividad industrial. Bueno, la oferta del petróleo, la demanda, mejor dicho, del petróleo se ve tocada, se ve sentida, con lo cual se esperan precios más bajos. Tuvimos un lunes y martes bajista, miércoles, jueves y viernes recuperando lo que habían perdido esos 2 días. Al final de la semana el crudo termina por debajo de la semana anterior, pero por encima de lo que cerró el día lunes. Ahí estamos, ahí el ritmo del petróleo nos va a marcar varias cosas, nos va a marcar qué está viendo el mercado en términos de recesión, pero más que nada cuál va a ser la presión sobre los precios de lo que es la energía, ¿no? Los precios, si la energía sube, los precios van a tener más presión por el factor energético. Lo que vimos es esa disminución que hubo estos días de la inflación, tiene que ver en parte con la baja en las energéticas. Es verdad que la baja de las energéticas igualmente deja la inflación con un piso bastante alejado del 2% que espera la Fed. Con lo cual es algo bueno, pero es necesario, pero no suficiente. Ese sería el concepto. Luego tenemos la soja.
Soja estamos viendo en un mercado lateral desde desde hace unos meses. Tenemos el maíz, que también estamos viendo la misma figura, y tenemos el trigo, que es el que tuvo la mayor baja de los commodities agrícolas desde el comienzo de la guerra de Ucrania, donde marcó nuevos máximos, ¿no? En el trigo y en los granos en particular, por ahora no estoy viendo operaciones, al menos yo por cómo lo vengo siguiendo, no estoy viendo un mercado lateral. Mercado lateral estrecho, diría, sobre todo en el trigo, en donde los mercados laterales son relativamente más difíciles de operar que los mercados tendenciales, porque suelen ser un poco más espasmódicos en el medio del canal y no se respeta el rebote en el canal de las dos bandas, que va una a la otra, una a la otra. No suele pasar así, sino que a veces está en el medio del canal, sube, puede hacer un doble techo, puede golpear dos veces el techo del canal, bajar. Son zonas de acumulación, de distribución, entonces no son las más fáciles de operar. Si el canal es un poco más amplio, uno puede tomar algunas operaciones, tienen buenos radios de riesgo-beneficio. En opciones es bastante interesante tomar operaciones también. Pero bueno, en este caso yo no estoy viendo grandes operaciones acá en los granos, al menos direccionales, ¿no? Ya después otra cosa es operar volatilidad o operar un straddle, digamos, algo siempre voy a estar operando, pero lo que quiero decir acá es que no estoy viendo una tendencia clara, ni alcista ni bajista, en ninguno de los tres commodities, ni soja, ni trigo, ni maíz. Los spreads se siguen acomodando, ajustando a sus valores históricos, el de la soja y el trigo, el del maíz y el trigo. Y hasta acá lo que tenemos es que los índices, para el que está bajista, me parece que es momento de esperar. Para el que está o el que es alcista, es un momento de salir, al menos en el que está operando y haciendo trading, ¿no? Porque es un momento donde podemos ver una corrección. Y es mejor ir a buscarlo más abajo, me parece. Tuvimos un rally bastante grande como para seguir buscando un movimiento que continúe alcista. La verdad estamos viendo que pierde un poco de fuerza ese movimiento. Por otro lado, nos vamos acercando cada vez más a la fecha de la Fed. Bueno, la volatilidad va a ser un poco más grande a medida que nos vayamos acercando. Y bueno, ahí en esa situación, si yo estuviese alcista y vengo ganando, estaría cerrando, buscando un mejor momento para entrar. Y si estoy bajista, es momento de mantener, ¿no? El VIX, el índice de volatilidad. El VIX es un activo interesante, no muchos lo operan, tiene algún ETF, algún ETN, más que nada no son ETFs, son ETNs para operarlo. Se puede operar directamente el futuro o las opciones. Em, ¿Qué tiene de interesante el VIX? En estas zonas, el VIX que está en un mínimo, ahora levantó un poco, pero acá estamos viendo el VIX, a mí que me interesa es el VIX de septiembre. Vamos a poner acá, septiembre siempre es la U, eso por convención. Y bueno, U2 es el VIX de septiembre. Acá, este es el VIX que me interesa. ¿Qué sucede? En septiembre va a estar hablando la Fed, va a haber volatilidad, una baja en el mercado para mí va a hacer que el VIX suba. De hecho, hay una operación que les tiene que llegar por el research, que es el que está en el perfil nuestro de Twitter. En esa operación yo hablo un poco del VIX y hablo un poco de cómo tomé alguna operación acá. Es muy reciente porque la hice el viernes, pero ahí voy a poder explayarme un poco más sobre lo que estoy viendo. Pero el VIX yo creo que básicamente en términos llanos va a tener una suba para septiembre porque el mercado eh, va a ser, va a percibir mayor volatilidad de la que está percibiendo ahora y vamos a ver un pico que no sé hasta dónde va a llegar, obviamente, pero creo que vamos a ver un pico básicamente un 10-15% fácilmente. Así que bueno, eso es lo que estoy viendo en el VIX. En este caso siempre opciones. Vamos a ver ahora algunos ETF de Emerging Markets. Vamos a volver a cambiar a velas. Vamos a sacar esto.
Bueno, Emerging Markets viene golpeado y si la Fed sigue subiendo las tasas es posible que sigamos viendo un Emerging Market golpeado. Eh, Obviamente que eso pega más en los bonos, pero pegan los bonos y los bonos indirectamente hacen que peguen el equity siempre. Porque el inversor lo que percibe, cuando suben las tasas de los bonos en un mercado, el inversor le pide un rendimiento adicional al equity para igualar ese rendimiento en bonos, ¿no? Y eso hace que, bueno, que las acciones muchas veces se vean golpeadas, el mercado de equity se vea golpeado también. Vamos a ver el ETF de Financials. Vamos a ir para abajo. XLF. A mí me parece que XLF es el momento era el viernes, pero este sigue siendo el momento de meterse en corto. Me parece que es una buena alternativa. Yo creo que el sector financiero va a sufrir un poco cualquier movimiento bajista en el mercado, eh, digamos, cualquiera de estos miedos que se vayan cristalizando, ya sea recesión, problemas con créditos. Estamos viendo una suba en los créditos bastante grande, estamos viendo un mercado de real estate bajando y estamos viendo que desde el punto de vista técnico, este ETF está en una resistencia y que esta resistencia está siendo acompañada con una baja en el volumen al alza, que es una debilidad de la demanda, ¿no? Y vemos un viernes bajista bastante marcado después de varios días de debilidad al alza. Eso lo que a mí me indica al menos es que es una buena alternativa para ponernos bajistas. Y acá, bueno, depende siempre la estrategia de cada uno, si uno opera el papel o si uno está operando opciones. Yo siempre lo enfoco desde el punto de vista de las opciones porque es lo que más opero y me gusta, pero me parece que todavía estamos a tiempo. De hecho, diría que es bastante temprano para hacerlo. Después tenemos XLRE, Real Estate, es el sector leading del mercado, el que venimos siguiendo, con el cual estamos bastante embebidos en Trader Pro y lo venimos siguiendo porque vemos que es es el mercado que está un poco condicionando y marcando el ritmo de otros mercados, ¿no? Se anticipa bastante al mercado, es el que nos mostró las primeras señales de debilidad en el pasado, es el que lo está mostrando ahora y es por donde puede seguramente venir una estocada al mercado. Con lo cual, si entendemos que el mercado va a ser bajista, no tener posiciones bajistas en XLRE me parece un sinsentido, con lo cual mi posición en este activo es bajista. ¿Qué más tenemos? XOP, las energéticas. Bueno, en realidad esto es oil and gas. Y estas van a ir al ritmo de lo que el mercado perciba como recesión, ¿no? Y de la fuerza de la recesión y bueno, y de la dinámica propia de lo que es el oil and gas y de los precios. En las energéticas, yo lo estoy viendo, hoy está alcista, líneas. Hoy lo estoy viendo relativamente alcista. Tengo un canal ahí trazado. Pero la verdad es que yo creo que en esta zona de 147 hay que estar muy atentos porque puede ser un techo, esta zona en la que estamos justamente ahora, puede ser un techo a este mercado alcista que veníamos viendo y se puede dar vuelta. La verdad es que esto hay que seguirlo de cerca. Hoy no veo ninguna operación, pero estoy viendo una pérdida de momentum alcista, ¿no? Acá me refiero a un plazo un poco más largo. Este movimiento exagerado al alza, este nuevo mínimo respecto a este, y hay que ver qué sucede acá. Si marca nuevos máximos, si sale del canal, si no sale del canal. Bueno, cómo se comporta en esta zona va a ser clave para ver qué está sucediendo. El viernes lo que vimos fue un mercado bajista con bastante más volumen que los días anteriores. Veníamos teniendo demanda algunos días y ahí acá habíamos tenido una señal de falta de demanda en esta zona. Después tuvimos bastante demanda acá y ahora estamos viendo un mercado bajista que hubo bastante intercambio de papeles, ¿no? ¿Qué más me queda? Brasil. Vamos a ver Brasil. Brasil parecido a... Bueno, Brasil quiero decir con mucha correlación a lo que es Argentina. Generalmente Argentina correlacionado a Brasil, Latinoamérica, emergentes. Está todo correlacionado al movimiento de Galicia afuera.
llegando a una zona de resistencia, y acá lo que estamos viendo es una zona de resistencia con una acumulación o distribución intermedia, ¿no? Vamos a poner el gráfico horario para ver un poco más en detalle qué es lo que pasa. Este quizás ya es demasiado detalle y a veces se pierde un poco la vista general, ¿no? Vamos a ver 4 horas. Lo que se está viendo acá, o lo que veo a priori, es que hay falta de demanda en esta zona, ¿no? Falta de demanda en esta zona, hay que ver cómo se desarrolla este movimiento, pero en principio estamos viendo un agotamiento del movimiento alcista. Eh, Cuando nos referimos a un agotamiento es básicamente que los compradores no están tan agresivos, no están saliendo a pagar tanto papel, y eso lo que genera es que el movimiento automáticamente se pare. Ante la falta de compradores, el mercado se retrocede generalmente. Puede pasar que aparezcan más vendedores que compradores, entonces no es que faltan compradores, sino que aparecen en relación muchos más vendedores. Y ahí lo que van a ver son cosas diferentes, o se van a ver patrones diferentes en torno al volumen, ¿no? Hoy no pareciera ser esa la situación en este activo, al menos. Así que bueno, con esto vamos a ir dejando. Vamos a ver el último, que es DXY, la fortaleza del dólar, que mientras este indicador siga subiendo, este índice siga subiendo, que es el dólar contra una canasta de monedas, es esperable que veamos commodities a la baja. Tiene una razón muy lógica, que es que los commodities se evalúan en dólares. Entonces, si el dólar vale cada vez más, es lógico que los commodities en relación al dólar valgan cada vez menos, ni más ni menos que eso. Y acá tenemos tanto el DXY, que es el índice, como el DX1, en este caso es el contrato futuro, que se opera en el ICE, o en el ICE, el mercado internacional de commodities. Llegando a nuevos máximos, o sea, al máximo anterior, mejor dicho. El máximo anterior fue 109 la zona. Ahora estamos viéndolo en 108.10. Sigue alcista, tocó este soporte dinámico, la media de 50, y lo seguimos viendo alcista. Por ahora no hay nada que nos haga cambiar de idea en cuanto a que es alcista, y no veo mucho sentido en salir a buscar techos por ahora. Yo creo que no hay referencias como para pensar que esto puede ser una gran resistencia. Lo puede ser, pero la verdad es que hay que esperar el momento y ver qué sucede. Por ahora hay fortaleza alcista. Es esperable que luego de este movimiento veamos un retroceso también. Pero bueno, por ahora los mínimos son sucesivos, o sea, no vemos grandes alertas para darnos vuelta o para pensar una operación contraria en este mercado. Con lo cual, seguimos con esa posición. Este es gasolina, para el que opera los futuros de la nafta, al igual que el crudo, sigue el mismo recorrido, el mismo patrón. Y con esto terminamos el informe de esta semana con los principales índices. Así que bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.